Mucha gente nos cuenta que las regulaciones en el mundo de las criptomonedas es negativa. Sin embargo, lo que no te cuentan es que esa discusión es mucho más matizada y de hecho ya hemos visto ejemplos de cómo la regulación puede hacer avanzar el sector cripto. Y esto es precisamente de lo que hablaremos hoy. El tema de la regulación siempre ha sido un tema delicado porque al final todos vemos esas noticias sensacionalistas de que van a banear no sé qué en Europa o van a regular no sé qué en Estados Unidos. De hecho, ya hemos visto una regulación reciente con lo de Tornado Cash, algo que todavía no estaba regulado y ahora empieza a estar regulado, ¿no? Y entonces esto va un poco en contra de lo que es el ethos del mundo de las criptomonedas, ¿no? La descentralización, la falta de regulación y el control total por parte del usuario que está utilizando esta infraestructura. Sin embargo, os animo mucho a pensar sobre los matices de algunas de estas discusiones, porque al final nunca nada es blanco o negro y como os adelantaba antes, hay algunas regulaciones que son positivas para el sector, que ahora veremos. En primer lugar, vamos a empezar con algo que sobre todo aquellos de vosotros que lleváis un poco más de tiempo en el sector de las criptos conocéis de cerca, ¿no? Que es al final el FUD que había alrededor de la minería en China, porque antes de 2021, la gran mayoría de minería de Bitcoin estaba concentrada en China porque había muchísimos mineros ahí. Sin embargo, llegó una regulación por parte de China que finalmente se implementó de verdad, no como todos los años anteriores, sino que se implementó de verdad y al final eso llevó a que los mineros en China tuvieran que apagar sus máquinas y dejar de minar Bitcoin en China, lo que significó que cayó muchísimo el hash rate porque todos esos mineros se desconectaron, lo cual también impactó al precio. Acordaros de mayo 2021, donde cayó el precio hasta los 30.000 desde los 60.000. Eso fue una de las razones centrales, pero aunque fuese a corto plazo muy negativo para el precio de Bitcoin, a largo plazo fue muy positivo para la narrativa de Bitcoin, que al final pasó de, oye, esto está controlado por los chinos y la minería en China, a decir, oye, todos esos mineros que antes estaban en China ahora están en Estados Unidos o están en otros países donde la energía o la regulación en cuanto a minería de Bitcoin es mucho más positiva. Entonces, en este sentido, nos hemos cargado el argumento de que Bitcoin estaba controlado por los chinos gracias a la regulación que sacó China, ¿no? Entonces, esto, como veis, es mucho más matizable al principio sobre lo que es regulación negativa. Pues no siempre, ¿no? Porque la regulación también puede ser positiva. Porque si habéis estado atentos estas últimas semanas, habréis visto que a Kim Kardashian le han multado 1,2 millones de dólares simplemente por promocionar un proyecto cripto sin decir antes que a ella misma le habían pagado 250.000 dólares para hablar sobre este proyecto. Entonces, mucha gente finalmente entró en ese proyecto, que al final parece ser una estafa o parece ser un típico pump and dump, y mucha gente perdió dinero. Entonces, mucha gente pensó o entró pensando que Kim Kardashian realmente creía en ese proyecto, aunque claro, creer en opiniones de famosos para lo que es establecer tus inversiones quizás no es lo mejor, pero bueno. Al final entraron en estas criptomonedas y finalmente, pues naturalmente perdieron mucho dinero, y perdieron mucho dinero porque pensaban que era una opinión de verdad de Kim Kardashian y no que habían comprado su opinión por dinero, ¿no? Al final esto también es un claro ejemplo de algo que tiene que estar regulado, ¿no? Que es el marketing o las promociones. Cuando tú tienes un producto que estás promocionando y te han pagado por ello, tienes que avisar a los consumidores o a la gente que está viendo ese anuncio, porque si no, se piensan que realmente eso es tu opinión. Entonces, hay muchos otros temas en los que la regulación es fundamental y tenemos que empezar a pensar como los inversores grandes, como los inversores un poco más sofisticados, y no pensar tanto en blanco y negro, porque al final la regulación es verdad que puede llegar a ser muy negativa y es uno de los grandes peligros para el avance del sector de las criptomonedas. Pero si se hace bien y si se hace de forma correcta en los ámbitos correctos, puede incluso ayudar al mundo cripto a avanzar, porque al final pensad que nosotros como inversores pequeños no nos importa tanto la regulación, no nos importa tanto el KYC que tenemos que hacer en las plataformas, no nos importa tanto que esté todo súper regulado, no nos importa perder esos 200 euros que teníamos en una plataforma de finanzas descentralizadas, pero pensad ahora, por el contrario, en lo que son las grandes instituciones o los grandes inversores que invierten miles de millones de dólares en diferentes aspectos, como diferentes criptos, diferentes empresas, diferentes plataformas de finanzas descentralizadas. Entonces,
esta gente o estos inversores grandes no se puede permitir entrar en un sector que no está regulado, porque luego tiene que rendir cuenta frente a los inversores que habían depositado dinero en ese fondo de inversión o que habían confiado en que esos activos se gestionarían bien. Entonces no puedes argumentar que eso se ha hecho si te has metido de lleno en un sector que realmente no está regulado. Entonces, en este sentido, la regulación puede incluso atraer a mucho capital en cuanto tengamos una regulación clara y un marco regulatorio claro en el que los inversores institucionales puedan entrar con seguridad. Entonces, os animo mucho a pensar sobre todo esto un poquito más, investigar y nos vemos en el siguiente vídeo.